Vamos a comenzar el estudio bíblico y antes de comenzar lo vamos a hacer con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das día a día, bendito Dios. Danos sabiduría para entender qué nos quieres mostrar a través de este estudio, bendito Dios. Te pido que abras los corazones de mis hermanos, que me des la sabiduría a mí para hacerles llegar el mensaje que queremos dar en esta tarde, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos venido hablando acerca de 3 reglas. Recordarán que la semana anterior hablé de la regla de la número 2 en el estudio bíblico, y en la anterior semana hablé de la regla número 1 en el sermón. En la regla número 1 hablamos acerca de cómo podremos lograr no hacer daño. En la regla número 2 hablamos acerca de cómo lograr hacer el bien. Y la regla número 3 de la que vamos a hablar hoy es precisamente cómo estar o cómo lograr vivir completamente enamorados de Dios. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 22, versículo 39 nos dice Mateo capítulo 22, versículo 39, no hacer daño, ama a tu prójimo. Nos habla acerca de esto. Y entonces, hermanos, yo le pregunto, cuando lo que dice el versículo del capítulo 22, versículo 39, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es paralelo, por decirlo de alguna forma, a hacer el bien y no hacer daño. Entonces, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, aquí en este versículo están contempladas las 2 primeras reglas que ya vimos. Es decir, nos dice no hacer daño, hacer el bien. Cuando nos dice que el que hace lo bueno es de Dios, nos está diciendo que el que hace bien, es que le hace el bien a los demás, es hijo de Dios. ¿Creen ustedes que haya alguien que no sea hijo de Dios, que pueda hacer el bien y no hacer daño totalmente toda su vida, en todas las ocasiones? ¿Creen ustedes que pueda alguien ser lo suficientemente fuerte y sabio como para no hacer daño y hacer el bien toda su vida, aún sin ser hijo de Dios? Le va a resultar difícil siempre actuar así. Aún, hermanos, a los hijos de Dios les resulta difícil no hacer el daño y hacer el bien. Hoy estaremos hablando de cómo lograr estar enamorados de Dios. Yo les digo algo para adelantarles, solamente el que esté enamorado de Dios va a poder no hacer daño y hacer el bien toda su vida. Amén. El que hace lo bueno es hijo de Dios, dice. Jesús nos dice que debemos amar, porque cuando nos dice ama al prójimo como a ti mismo, nos está diciendo que debemos amar. Pero yo les pregunto, ¿cómo empezar a hacer esto? ¿Por dónde empiezo? Estas 3 reglas son fáciles de entender. Todos, cuando decimos no hacer daño, sabemos qué debemos hacer. Todos, cuando nos dicen hacer el bien, sabemos a qué se están refiriendo. Ahora, ¿cómo entenderlas? Es fácil, pero cómo llevarlas a cumplimiento es lo difícil. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lograr amar? ¿Cómo lograr que ese amor por el prójimo no sea fingido, que sea real? Para esto tendríamos que vernos dentro, tendríamos que hacer algo en el interior nuestro o en el interior de cada persona para poder cumplir con estas 2 reglas. Para cumplir con estas 2 reglas tenemos que ser nutridos, es decir, alimentados. Tenemos que ser guiados, transformados, enviados y formados por Dios. Miren cuántas cosas. Aparentemente no hacer daño y hacer el bien es algo fácil,
Pero no crean que es tan fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente para lograr esto debemos ser alimentados, guiados, transformados, enviados y formados por Dios. El salmista reflexiona y dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué nos está diciendo? Es imposible transformar tu personalidad. Es imposible transformarte si hacías daño en hacer el bien si no es con la ayuda de Dios. Es imposible que tu casa sea transformada si Dios no está en control del asunto. Dios nos da el poder, Dios nos capacita para cumplir estas reglas. Pero nosotros somos los que debemos determinarnos a hacerlo, es decir, a ponerlas en práctica. Entonces, mi hermano, yo te invito a aprender, a estar conmigo aquí hoy en este estudio bíblico para juntos aprender a cómo vivir enamorados de Dios y de esta forma poder cumplir con estas dos reglas anteriores. Es decir, no hacer daño, hacer el bien, que es lo mismo que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú mismo no te harías daño. Tú no te harías mal. Así que la regla número 3, reitero, vivir enamorado de Jesús. Ahora, ¿qué es estar enamorados? ¿Quién de los que me está escuchando ha estado enamorado? Seguro que todos desde ahí, desde sus lugares, me están diciendo: yo he estado enamorado. Todos hemos estado enamorados en alguna etapa de nuestras vidas. Ahora yo les pregunto, si estás casado o casada, ¿cuántos años llevas de matrimonio? Si tienes una relación, ¿cuántos años llevas en esa relación? ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja, con tu novia o tu novio? ¿Cómo es que has hecho, mi hermano, para mantener ese amor vivo, para mantener ese amor fresco, para mantenerlo activo, para que no se enfríe? ¿Cómo has hecho? Bueno, seguramente me responderás: yo soy dulce, yo lo trato bien, yo cultivo ese amor, yo le regalo poemas, una rosa, yo le envío una canción, etc. Ahora muy bien la respuesta. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para mantener vivo el amor de Dios? El amor entre tú y Dios. ¿Qué has hecho? ¿O qué vas a hacer para mantener vivo ese amor? Hemos estado hablando de estas reglas o de prácticas, por así decirlo. Yo les dije anteriormente que esto era como una ordenanza en los precursores del metodismo. Cuando John Wesley, estas reglas de no hacer daño y hacer el bien y amar a Dios o estar enamorados de Dios era algo que el que no las cumplía no podía formar parte del grupo de cristianos de aquel momento. Entonces yo les pregunto, para que esta relación entre Dios y nosotros siga viva, para que crezca, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que ustedes piensan que deben hacer los cristianos para mantener viva su relación con Dios? En aquel entonces, los primeros metodistas o los primeros cristianos practicaban la comunión, es decir, estaban juntos, compartían, tomaban de la Santa Cena, en el caso de los precursores del metodismo, buscaban estar en comunión con Dios, como les dije anteriormente, orando, ayunando, etcétera, leyendo las escrituras, escudriñándolas, estudiándolas, ayunando, etcétera. Ahora, aunque podemos nombrar que en aquel entonces estos eran ordenanzas, estas mismas prácticas debemos considerarlas que se pueden convertir en fuente vital de fortaleza para nosotros hoy en día. Fíjense, no hay nada diferente entre los cristianos de antes y los cristianos de hoy. Estamos en una época diferente, pero somos los mismos hijos de Dios, que para mantener el amor ese vivo y mantenernos enamorados totalmente de Dios, debemos practicar las disciplinas espirituales. Amén. Esto es lo único que nos va a mantener
en esa relación estrecha. Estas disciplinas deben ser centrales, escúchenme bien, en nuestra vida de cristianos. Esta es la única forma de mantenernos en contacto con Dios y tener su presencia en nuestras vidas. Amén. Ahora, estas disciplinas nos enseñan a vivir en armonía con algo mayor que nosotros mismos y mayor de lo que el mundo pudiera valorar o estimar. Fíjense, en esta vida que estamos, en estos tiempos difíciles, muchas personas no piensan tanto en la relación que deben tener con Dios como en tener un buen carro o comprar una buena casa o tener un título educativo, un buen trabajo, etc. Es decir, que la mayor parte de su tiempo lo dedican a trabajar, a conseguir cosas como las que mencioné anteriormente. Y les voy a decir, no es que sea malo tener una buena casa, ni tener un buen carro, ni tener un buen trabajo. Eso no es malo, al contrario, eso es bueno. Dice la palabra de Dios que debemos sustentar. El hombre es el sustento de la familia y también dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, debemos trabajar para sustentar a nuestra familia. Pero esto tiene un límite. Hay un límite donde se convierte el trabajo en un Dios y el verdadero Dios deja de serlo. Ahí es donde está el límite. Nosotros debemos trabajar, debemos sustentar nuestra familia, debemos dedicarle tiempo a la familia, pero no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Amén. No es malo tener un buen carro ni una buena casa, y no quiero que nadie tergiverse esta afirmación. Simplemente que nosotros debemos darle el lugar que tiene Dios y el lugar que tiene el trabajo y la búsqueda de todas estas cosas. Amén. Es decir, nuestra vida espiritual es importante y nuestra relación con Dios también lo es. Para nosotros lograr esa relación con Dios y a su vez, escuchen bien, cuando logremos la relación con Dios, vamos a lograr que nuestra vida familiar, nuestra vida social sea victoriosa. Cuando nosotros tengamos una buena relación con Dios, nos vamos a convertir en seres sabios. Vamos a saber qué hacer en cada momento porque vamos a tener la guianza completamente del Espíritu Santo y vamos a saber qué hacer en cada situación. Es decir, que para desarrollar una vida victoriosa, social y en familia, debemos tener una relación con Dios cercana. Debemos desarrollar nuestra vida interna, es decir, nuestra espiritualidad, para entonces poder desarrollar una vida victoriosa hacia afuera. Es decir, que cuando nosotros vivamos en su presencia, es decir, en la presencia de Dios, y vivamos en armonía con el Dios vivo que se ha dado a conocer a través de Jesucristo y que nos acompaña siempre por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a tener una vida social en familia victoriosa y activa. Vivir una vida de adentro para afuera es encontrar una dirección moral. Es encontrar la sabiduría, el coraje, escuchen hermanos, la fuerza para vivir fielmente a Dios y poder cumplir nuestro rol en la familia y en la sociedad. El Dios que nos llamó nos va a sustentar, es decir, nos va a alimentar, como dijimos en un principio, nos va a nutrir, nos va a dar la fuerza, la sabiduría. Pero nosotros tenemos que testificar con nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ser fieles testigos de quién somos hijos. Que cuando pasemos por un lugar alguien diga, ese es cristiano, porque mira lo que está haciendo. No que diga, mira para eso lo que está haciendo y es cristiano. Amén. Es decir, debemos tener una vida, una relación con Dios estrecha para poder comportarnos en una vida exterior de forma positiva y como lo que somos, hijos de Dios. Ahora, esta relación la logramos precisamente mediante estas disciplinas espirituales que hemos mencionado.
Estas disciplinas como orar, la lectura de la Biblia, el ayuno, escudriñar las escrituras y aprender acerca de ellas, todas estas prácticas nos hacen que cada día nos transformemos más y más a la imagen de Dios. Amén. Estas disciplinas nos mantienen de tal manera que vamos a escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, yo no escucho la voz de Dios, no sé cuál es su voluntad. Cuando tú tengas esa relación con Dios, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios, porque Él va a poner en tu mente y en tu corazón cuál es la voluntad de Él. ¿Qué es lo que debes hacer en cada momento para que todo te salga bien? Amén. Es decir, que al más mínimo susurro de dirección divina, tú lo vas a sentir y vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Amén. Ahora, otra de las cosas que vamos a lograr cuando tengamos esa relación con Dios es recibir sus promesas y hacerlas nuestras. ¿Qué me refiero? Si la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, nosotros cuando tengamos esa relación estrecha con Dios, que la vamos a lograr mediante las disciplinas espirituales que vimos, como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, etcétera, mediante esa relación con Dios, nosotros vamos a lograr escuchar su voz y vamos a hacer nuestras esas promesas. Es decir, que si algo nos está sucediendo en esos momentos, nosotros vamos a confiar porque vamos a creer lo que Él dijo en Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quiere decir, hermanos, que lo que me está sucediendo, Dios lo va a transformar para mi bien. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Porque yo vivo enamorada de Él, porque yo tengo esa relación, esa intimidad con Dios. Y eso lo vamos a lograr con estas prácticas espirituales. También vamos a lograr confiar en Dios. Lo vamos a tener como una revelación en nuestro espíritu. Nosotros vamos a vivir confiados, vamos a vivir con gozo. ¿Por qué? Porque Dios está en control de nuestras vidas. Esto solamente lo vamos a lograr cuando tengamos esa relación con Dios. También vamos a tener el conocimiento revelado del amor de Dios hacia nosotros. Es decir, vamos a estar seguros de que Dios nos ama. Seguro. Nadie nos va a poder decir, mira lo que te está sucediendo y eso que eres cristiano. Porque en ese momento nuestro espíritu va a recibir la confirmación del Espíritu Santo que nos va a decir, tú eres hijo de Dios y yo te amo. Amén. Es decir, vamos a estar seguros de ese amor que Dios nos da. Amén. Ahora, incorporar estas prácticas en nuestra manera de vivir nos mantendrá, como dije anteriormente, en esa relación estrecha con Dios, nos afirmará en el amor de Dios hacia nosotros en este mundo y en el mundo venidero. Fíjense, no solamente vamos a confiar que vivimos en este mundo y que estamos protegidos, sino vamos a confiar que vamos a vivir en un mundo mejor, en un futuro no lejano. Amén. Ahora, permanecer enamorado de Dios a nosotros va a tomar forma diferente en cada uno de nosotros. Es decir, yo no me voy a manifestar igual si estoy enamorada de Dios que otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes, no todos actuamos iguales. Pero sí los aspectos fundamentales es decir, los medios por los que vamos a lograr esa intimidad con Dios y esa transformación sí van a ser los mismos. Es decir, la oración diaria, la reflexión, el estudio de las escrituras, la participación, escúchenme, la participación regular en la comunidad, en la vida cristiana, incluyendo las celebraciones que hacemos como la Santa Cena y las celebraciones semanales que hacemos como el estudio bíblico, el sermón, la adoración, etcétera. Es decir, esas cosas también nos van a ayudar a acercarnos a Dios. También actos de bondad que podamos hacer con alguien, con algún necesitado, un acto de bondad o de misericordia, también nos va a ayudar. Nos va a ayudar a tener esa relación íntima con Dios. Es decir, a aprender
de otras personas que buscan seguir a Dios. Es a través de estas prácticas que mencionamos anteriormente que encontramos el valor, vamos a encontrar la fuerza y la dirección para seguir adelante y con integridad. Es decir, seguir hacia adelante buscando todo el tiempo a Jesús. Fíjense que Jesús nunca descuidó su relación con Dios. Nunca. Y fue por esta relación estrecha que él tuvo con Dios. Todos hemos leído la Biblia y sabemos que él en muchas ocasiones se separaba de los discípulos para orar él solo. Estuvo 40 días en el desierto orando y preparándose. Amén. Es decir, él buscó esa relación con Dios, esa relación íntima que le permitió encontrar la fuerza y la dirección. Fíjense, encontró comunión y encontró compañerismo. Quizás estas experiencias fueron las que lo guiaron, ¿no?, a las enseñanzas que habló en todo tiempo sobre oración y fidelidad en la Biblia. Consideremos por un momento todo lo sucedido con Jesús. Todos sabemos lo que le sucedió. Todos sabemos que el día que derramó su sangre por toda la humanidad, ¿qué le pasó ese día? Fue una situación bien terrible. El mundo no le prestó ninguna atención, fue crucificado, fue rechazado no solamente él, también fue rechazado su mensaje de amor. Fue crucificado por un mundo que, al igual que este, busca el poder y el control sobre sus semejantes. Sin embargo, ahí él estaba. Fue herido, lo escupieron, se burlaron de él. Solamente unos pocos amigos se condolieron de su dolor. Y él, una vez, antes de que esto sucediera, le preguntó a Pedro: ¿realmente me amas? Jesús, escúchenme, Jesús, ese Jesús cuyo propósito único era anunciar el amor incondicional de Dios, solamente hizo una pregunta y se la hizo a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15. ¿Me amas? 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le respondió afirmativamente. Ahora, hermanos, mantener la relación de amor con Dios constituye entonces el asunto principal, es decir, constituye lo primordial que debemos hacer si queremos ser fieles a Dios. También esto es para nosotros hoy en día. Fíjense, no es solamente para los cristianos de antes, es para nosotros hoy en día. Si queremos tener una vida de comunión con Dios, si queremos lograr el gozo en nuestras vidas, si queremos lograr paz, si queremos lograr el acompañamiento de Dios en todo momento, tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que participar de forma regular en los eventos cristianos que se hacen. Es decir, que exista una comunión entre hermanos, entre personas que piensan de igual modo. Fíjense, no les estoy diciendo con esto que no debamos tener relaciones con personas que no son cristianas. Sí tenemos que tener relaciones con personas que no son cristianas. Escúchenme bien, sí la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro mayor misión, por decirlo de alguna forma, nuestro mayor envío es precisamente para lograr que estas personas que aún no son cristianas, que no conocen a Dios, lo conozcan. Pero yo les pregunto, ¿es esa relación con alguien que no sea cristiano es para traerlo a nuestro mundo, o nosotros nos estamos yendo al mundo de ellos? Tenemos que tener mucho cuidado con estas relaciones. Estas relaciones son buenas porque debemos ayudar a los demás y debemos con nuestra convicción, debemos enseñarlos y traerlos a donde estamos nosotros. No podemos bajo ningún concepto irnos nosotros de nuestro lugar, de nuestra posición hacia la posición de ellos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Amén. Ahora, esta relación con Dios debe ser una relación
donde va a fluir la bondad y el amor de Dios. Fíjense, nosotros cuando nos relacionamos con personas que no son cristianas, debemos reflejar el amor de Dios. Debemos reflejar la bondad y la misericordia de Dios. Bajo ningún concepto nosotros podemos tener una relación con alguien que no conoce a Dios y hacerle algo incorrecto o tratarlo de una forma inadecuada o no demostrar el amor que nosotros debemos demostrarle a los que no son cristianos. Amén. Si tú eres una persona que se encuentra en una relación de amor profundo, serás constantemente transformada y reformada en esta vida. Y tu vida transformada va a constituir un canal natural de bendición para los que aún no están transformados. Escuche bien. Es decir, que cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y qué le responderemos? Le responderemos con nuestra actitud, es decir, siendo obedientes y haciendo las cosas que Dios nos pide en su palabra. De esta forma, el mundo que no conoce a Dios sabrá que nosotros estamos cerca de Dios y que somos sus hijos. Amén. Es decir, que cuando nosotros pasemos, alguien diga, ese es cristiano porque mira lo que está haciendo. No que diga, ese es cristiano y mira lo que está haciendo. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Es decir, que la relación estrecha con Dios nos va a permitir transformar nuestra vida y lograr que el mundo vea que nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros, gracias a esa relación con Dios, vamos a ser un canal de bendición para las personas. Amén. Ahora, yo les pregunto, ¿solamente se trata de esto? Orar, leer las escrituras, relacionarnos con los hermanos y demás. No, también tenemos que hacer obras de piedad, tenemos que hacer obras que demuestren que somos hijos de Dios. Debemos ayudar al necesitado, debemos dar refugio a las ovejas, suplir sus necesidades, alimentarlas, pastorearlas. No solamente el pastor es el que pastorea las ovejas. Estamos hablando que todo el que es cristiano tiene un llamado. Todo el que aceptó a Jesucristo y tiene una relación con Dios tiene un llamado para con las almas perdidas. Amén. Ahora, el ayuno, la comunión, la oración, la lectura de la palabra y la adoración son las que nos vinculan con Dios. También debemos tomar acciones, hermanos, para sanar el dolor de este mundo, pero para mantener una relación con Dios no podemos dejar de un lado la bondad y la gracia de Dios que debe ser compartida con el mundo entero. El mismo Pedro que dijo amar 3 veces, Jesús le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él le dijo que sí lo amaba 3 veces, lo negó después 3 veces. Es decir, Pedro se equivocó. Sin embargo, Pedro es encaminado a un nuevo comienzo de parte de Jesús, de parte de Dios, a un nuevo futuro. Los fracasos de tu pasado no van a repercutir en tu presente. Escuchen bien, los fracasos de Pedro de su pasado le fueron perdonados y se abrazó a nuevas posibilidades. Eso lo podemos hacer todos los que estamos aquí. Todos los que nos están escuchando, aunque hayan cometido los errores más grandes del mundo, tienen el derecho al perdón y a un nuevo comienzo. Nosotros hemos fracasado muchas veces, muchísimas veces, y no hemos realizado estas prácticas. Pero debemos entender que los fracasos se pueden convertir en nuevos comienzos. Las buenas nuevas de Jesucristo nos dicen hoy que Él puede perdonar nuestro pasado, nuestras faltas y nos ofrece hoy una nueva oportunidad, una nueva comunión y una nueva vida. En esta palabra de Juan 21 vemos a Jesús que los había dirigido, es decir, a los discípulos en una pesca increíble. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Y después los invita a un desayuno en la playa. Es decir,
Después de esta generosa gracia, bondad y amor, Jesús los alimentó. Y es cuando Pedro se le ofrece la oportunidad de declarar su amor y comenzar una nueva vida. En esta declaración de amor, de Pedro, Jesús da algunas pistas en cuanto a lo que debe estar por venir. Le dice a Pedro, escuchen bien, le dijo a Pedro, le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Entonces Pedro empezó a experimentar la libertad en Cristo. La libertad de los que somos llamados al amor de Dios. Es un don maravilloso que podemos disfrutar todos. Amén. Que podemos también ir, al igual que Pedro, hacia lugares donde no queríamos ir. Jesucristo puede cambiar nuestro pasado. Escuchen, hermanos, puede cambiar nuestro presente y darnos un futuro glorioso. Con estas 3 reglas sencillas que pueden ser entendidas y practicadas por cualquier persona cada día de sus vidas, podemos protegernos de hacer el mal y capacitarnos para hacer el bien. Estas 3 reglas no son fáciles de hacer, pero personas de coraje como nosotros sí se atreverán a cumplirlas, y solo personas también de fe como nosotros seremos capaces de caminar en este sendero. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.